cuando nos traen regalitos. Hermoso. Nuestra siguiente, yo la presento, María Soledad Farola. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo Nuestra está? abogada de confianza. ¿Nos trajiste regalitos? Regalitos. Hablando de fe, soy de Luján y una persona que es mayorista me dijo, bueno, te doy esto para que le lleves a los chicos de por allá. Así que gracias a Paula y a Perdón, Mariano. lo abro en vivo porque me emocioné. Mira lo que es la Virgen. Ahí está. Y de ambos lados, que no es un detalle menor. No es un detalle menor. Donde sea que esté la voy a ver. Hermosa. Muchísimas gracias, Sole. Por favor. Qué lindo que son nuestros invitados. ¿Podemos decirlo? Son todas buena Son gente. divinos, sí. Son todos divinos. Por eso es conciencia, todos en el mismo lugar. Es cierto. Ni más ni menos. Ni más ni menos, amén. Vibracional. Sole, vamos a hablar de quizás un tema no tan feliz para algunos, pero necesario para otros. Importante. Importante, que son las medidas cautelares. Sí. Todos escuchamos hablar esta semana, pero infinitas medidas cautelares, porque el tema de el divorcio, los alimentos de Guandicardi, entonces es algo muy que está en el ojo de la tormenta. Entonces, un poquito me pasa que llegan y dicen, pero si ella pudo hacer esto, a ver, la ley es una sola y todos podemos implementarla. Lo que pasa es que por ahí se conocen más ciertos casos o ciertas medidas porque son mediáticas. Pero la realidad es que las medidas cautelares están en todos los procesos y son medidas precautorias que los juzgados interponen para resguardar a la persona que se considera con derecho a algo. Okay. Por eso lo principal es tener en cuenta que las medidas precautorias tienen 3 como ítems fundamentales para poder pedirlas. Uno, que vos consideres que tenés ese derecho y que el juzgado entienda que vos tenés posibilidad de que ese derecho después tenga validez. Segundo, es lo que sería una contracautela, es decir, yo interpongo esa medida, pero si después perdés o si no estás tan seguro, el juzgado te pide que vos como que prestes una caución de que lo que estás haciendo es a conciencia, no indiscriminadamente. Te embargo porque te... Claro. O sea, tener una responsabilidad sobre el acto jurídico que se pide llevar a cabo. En derecho de familia, las medidas más comunes son el embargo sobre las cuentas, sobre los autos, sobre los bienes, que es lo que estuvimos viendo últimamente, pero también hay otro tipo de medidas, que son los registros en los derechos deudores morosos. ¿Qué es el REDAM? Es el registro en que las personas que adeudan cuotas alimentarias se inscriben a través del juzgado y tienen una consecuencia bastante grave. Y la gente piensa que es, no pago la cuota alimentaria, no pasa nada. Después no me va a pasar nada. Pasa, señores. Primero que las deudas alimentarias se van acumulando. Entonces no es, no pago total, soy indigente. Hay gente que hasta renuncia a su trabajo para que no les cobre. Hay todas unas maniobras para cinturear la situación. Es eso, es que la gente tome conciencia, que no es decir, bueno, yo renuncio a mi trabajo y a mí no me cobra. Sí, señores, antes o después, si hay un proceso judicial, la cuota alimentaria se cobra. Además, qué locura que alguien piense, voy a renunciar a mi trabajo, así no pago el alimento de mi hijo. Sucede, y mucho. Y mucho. También sucede de poner los bienes a nombre de interpósita persona. ¿Para qué? Para que eventualmente yo soy indigente, no Claro, tengo no me pueden nada. embargar nada. No me pueden embargar nada. Hay medidas, se puede determinar cómo hay una vinculación entre esos bienes. De hecho, existe el embargo sobre bienes muebles. Me ha sucedido, que es muy gracioso, una persona que dice que no tenía plata para nada. Para nada, no podía pagar ni siquiera un paquete de pañales. Pero tenía un BMW. No, pero dentro de la casa tenía un aire acondicionado de cada habitación, tenía unos televisores mega gigantes. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, a ver, uno tiene voluntad y uno trata siempre, yo soy muy conciliadora, entonces trato hasta de hablar con la otra, voy a decirle, bueno, a ver, veamos la posibilidad, porque a ver, debes 1 millón, por decirte un monto cualquiera, bueno, a ver, de a 100.000 pesos, comprarle ciertas cosas, no sé, una voluntad de pago. Cambiémosle la cama a los chicos, comprarle unos colchones, o sea, uno trata de ponerle voluntad, pero hay gente que no le pone nada de voluntad, entonces en ese caso vamos por los bienes muebles. Doctora, ¿en base a qué se determina la cuota alimentaria? En realidad la cuota alimentaria es lo que los chicos necesitan vivir para vivir como cuando los padres estaban juntos. En caso de que los papás nunca hayan estado juntos, que sucede mucho hoy en día, eso es más como antes, que estaban constantemente en familia, es lo que los chicos necesitan para vivir en condiciones normales y habituales. ¿Por qué aclaro esto? Yo quiero mandar al nene a una escuela privada que sale $500.000 por mes. No, son en condiciones normales y habituales, es decir, esparcimiento, vivienda, alimento, actividades escolares y extracurriculares, inglés, fútbol, normales, por eso lo vuelvo a repetir, no es que el nene quiera ir a algo extraordinario. Si es una condición de vida que se tiene que mantener y tiene que ser digna. Entonces,
Porque me ha pasado que he escuchado a muchos padres en taxis, en cosas, en charlas ocasionales, que me han dicho, bueno, no, es porque no le quiero dar porque mi ex se gasta tanta plata en esa es la cosas, típica. en vez de mis hijos. A mí me ha Esa pasado es la que me han dicho, no le voy a pagar las uñas. Claro. Ay, O por sea, favor. como si hoy en día el dinero rindiera como para que con una cuota alimentaria uno pudiera hacer grandes inversiones. Lo real es que cuando uno judicializa la cuestión, uno tiene que probar lo que pide. Y en eso hay que ser muy detallista. ¿Por qué? Porque si yo pido 500.000 pesos o 1 millón o 500 millones de cuota alimentaria, tengo que acreditar en base a qué lo pido. Es decir, yo como mamá, o a veces me pasa porque tengo muchos papás que piden cuota alimentaria, por eso lo aclaro, porque siempre dicen, hablan de las mujeres. Yo tengo muchos papás que tienen la tenencia o el derecho, digamos, el cuidado personal de sus hijos y tienen que pedirle a las mamás las cuotas alimentarias, y sucede también. Qué raro, porque es difícil sacarle la tenencia a una mujer. Lo que pasa es que hay casos en que la mamá o no los puede o voluntariamente. Yo tengo 2 casos en que las mamás voluntariamente resolvieron. No renunciaron, lo que llegaron es a un acuerdo de cuidado personal en el cual los niños viven con el papá porque ella tiene otro tipo de actividad, ella tiene otro tipo de crecimiento personal. Ni objetable ni nada, o sea, realmente la citamos y ella dijo, yo por mi horario de trabajo, por mi crecimiento personal, ya los nenes no eran bebés, eran de 8 y 10 años, los niños querían vivir con su papá porque su papá había hecho un nuevo grupo familiar, O sea, estaba tenían toda la hermanitos, armonía. era una maravilla. De acuerdo. Muy bien. Era una maravilla que Un poco consenso. pasa, sí, era una cosa que Vamos. decís, pasó acá, pero funciona. También hay casos en que lo tenés que hacer judicializado. Claro. Pero cuando uno determina la cuota alimentaria, expone qué es lo que los niños gastan, o sea, actividades normales, qué es lo mínimo que puede llegar a comer un niño, que ya sabemos, leche, yogur, medicamentos, si hay niños que tienen tratamientos crónicos, también se pone dentro de la cuota porque no son extraordinarios, son Claro. normales y habituales. Eso lo expone la parte interesada. La que lo pide. La que lo pide. La que lo pide. Ok. Lo que lo pide. Hay Y gastos después que el uno juez determina. determina, o la otra parte también vos podés objetar. Por ejemplo, yo te pongo, el niño va a patín, fútbol, rugby, y vos ¿En qué de la otra momento? parte decís, a ver, no tenemos todas esas actividades reales, habituales. Claro. Entonces, siempre yo considero que los profesionales tenemos que ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Y que si nosotros pedimos algo que después va a ser de cumplimiento imposible, a nuestro cliente tampoco le sirve. Entonces yo siempre le digo lo mismo, pidamos No, lo que es perder real, tiempo. porque después vas a estar 3 años en juicio y vas a tener lo mismo que tenías cuando en su momento pediste lo que correspondía. Entonces lo que corresponde y lo que es conforme a la ley, hasta el infinito. Fuera de ello, bueno, después está en cada uno la forma en que quiera trabajar y cómo lo quiera plantear. Qué loco que haya que ver casos mediáticos para conocer un derecho. Sí, es terrible, pero Porque es así arrancaste la nota diciendo, Sí. bueno, la gente dice, bueno, pero si Wanda... Y sí, pero todos podemos. Todos. Wanda es una ciudadana común y corriente. corriente, y el expediente es común y corriente. De hecho, si gana, pierde o las medidas se las otorgan, no se lo otorgan, es independiente de la persona. Claro. De hecho, por eso se dice que la justicia es ciega. Somos todos iguales No ante la importa ley. quién es el que esté enfrente, sino lo que importa es el planteo judicial que uno hace y el asidero que tiene y la probatoria que tiene para ese derecho que pide. Pero, por ejemplo, el embargo de cuentas es muy normal, no solo en derecho de familia, en derecho civil también, si uno tiene una deuda. lo que sea. Laboral. En laboral, muchas veces a las Claro, empresas, cuando no laboral. pagan los juicios laborales, se pueden llegar a embargar hasta ciertos porcentajes. Y eso se pide por cautelar. Siempre se pide por medidas cautelares, porque vos tenés que acreditar que tenés un derecho. Se llama verosimilitud en el derecho. Yo tengo el derecho es decir, a yo cobrar tengo mi este sueldo. derecho. Entonces, Ok. claro, pido una medida cautelar para que el juzgado resguarde esa Y es posibilidad. importante, entiendo, hacerlo medianamente rápido, porque como decíamos recién, si yo empiezo a cambiar cuentas, de golpe te dono mi empresa. Claro. Mira, hay un caso que hicieron. Se pelearon, parecía increíble, pero a menos de 3 días de que se hayan peleado, de que hayan hecho una medida y lo retiraran del hogar, se vendió una camioneta, justamente un amigo, vendió una quinta que tenía en, Pero en un- que... 3 días. Qué prolífero. O sea que ya, ya sabía... Era un gran vendedor. No, pero aparte, la suerte que tuvo que todos los amigos tenían plata. Justo. Justo tenían todos la plata los 3 días Sí, para pero hacer eso la se hace operación. con escribano. Sí, pero vos, a ver, es totalmente legal, porque en realidad el acto Claro. jurídico es legal. Lo que como abogados después Claro. debemos demostrar y el juzgado tener Que que, haya habido ver buena fe que en hay eso. fraude. Porque hay Claro. fraude en perjuicio de menores o hay fraude en perjuicio de terceros. O sea, porque en realidad, si yo soy la esposa o concubina que tenía hijos en común y voy por la cuota alimentaria y de golpe no tenés nada,
y hasta hace 3 días que convivíamos teníamos todo. Claro. O sea, hay cosas que, pero bueno, se hace y también está en los juzgados que en eso son bastante puntillosos, o sea, en ver el hilo de bienes que tiene la persona y sobre todo en ver el origen de los fondos con las que las próximas personas adquirieron esos bienes. Hay como un mito, capaz que es real, pero digo, lo he escuchado mucho, como que los tribunales de familia son lentos para resolver. Mira, hay una realidad que no es que son lentos, tienen una cantidad de causas que no es lentitud, es imposibilidad material de hacerlo, porque tendrían que trabajar 24/7. De hecho, yo tengo la suerte de que la mayoría de las cosas las tengo en el juzgado de lo que sería el Departamento Judicial Mercedes, y son súper expeditos. Súper expeditos, o sea, no, incluso con cosas que son como de gravedad, podríamos decir, como el caso de cuidado personal, en el mientras tanto, con quién viven, el pedido de audiencia en el cuerpo técnico, no se demoran en absoluto. Capaz que en 4 o 5 días, si hay una situación de gravedad, determinan la audiencia, la escucha del menor, pero la realidad es que se dice que son lentos, pero porque tienen una cantidad de causas y de trabajo que son imposibles. Sería imposible para cualquier persona. O sea, creo que debería haber como más tribunales de familia, ya que hoy las cuestiones de familia... O más terapia en pareja. Sí, lo que pasa es que me ha pasado de tener que instarlo judicialmente a hacer terapia. Tengo un caso en el que tuvimos que, por medida cautelar, pedir la terapia. Como medida cautelar se pidió, como precautoria sería, medida precautoria, que la persona realice una terapia, porque era imposible llevar adelante... ¿Terapia familiar o terapia...? Terapia de él mismo, y terapia, la señora ya venía haciendo terapia. ¿Vos podés solicitar eso de la otra persona? Porque a veces es imposible lidiar con ciertas personas. Entonces, cuando tus hijos están en riesgo, claro, porque llega un momento que hasta las decisiones con tus hijos están en riesgo. Hay situaciones graves. Sí. Entonces, que entre marido y mujer o exparejas se lleven mal... Bueno, la mujer dice, bueno, lo bloqueo, se terminó. Y aparte lo bloqueo, no le hablo más. Pero cuando tenés hijos en común y los niños te refieren por ahí, no, porque papá se pone a repesar. O sea, tenés que buscar la forma de que ellos también se vinculen. Claro. Y que ellos también se vinculen, porque no dejan de ser su papá y no deja de ser su mamá. Sí, ese es el tema. Es como que familia siento que está muy ligado a todos los otros fueros. Siempre, ligadísimo. En muchos casos termina en penal. Penal, la mayoría, lo que tiene que ver con violencia familiar. La violencia doméstica, ¿ha crecido en este último tiempo? ¿O no, son más los casos no, que yo te voy a decir, yo creo que siempre estuvo. Lo que pasa es que hoy uno se anima más. Claro, uno se siente más resguardado. Entonces, antes era, ay, no vas a hacer un escándalo por un empujoncito. Lo he escuchado. Sí. Entonces, no, es verdad. Yo también lo he escuchado de gente joven incluso, y al día de hoy. ¿Sí? Ay, pero te da un apretón. A ver, si vos considerás que esa situación es violenta... Es violenta. Entonces, a mí me pasa con una persona, por ejemplo, yo soy una persona que por mi personalidad me podés decir muchas cosas y a mí no me va a violentar. Porque yo estoy en eje y a mí lo que es mío es mío, lo que es tuyo, besito y te lo quedás vos. Pero hay gente a la que vos le podés decir lo mismo y sentirse violentada. O sentirse vulnerada. Entonces, siempre en lo que son situaciones de violencia física, económica, verbal, todo tipo de violencia tiene que ver con la persona que la recibe. Entonces, los jueces mismos y los cuerpos técnicos evalúan eso también. La capacidad que tiene la persona que recibió esa agresión o que recibe pasa con las amenazas. Vos a mí me podés decir mañana, te voy a matar. Yo voy a decir, bueno, venía a buscarme, te estoy esperando. O sea, claro. Y por ahí a otra persona... Le genera un trauma. Le decís, te voy a matar, y eso... Capaz que, como decíamos, el karma, capaz que viene de antes, de escuchó en la familia. Claro, entonces eso le genera un temor de decir que no puede salir de su casa. Qué difícil dirimir para un juez ese tipo de cosas. Y por eso se apoyan en el cuerpo técnico. Y por eso la importancia del derecho de ser oído. Sí. Siempre. El derecho de ser oído, siempre. Sépanlo por si, no sé, si ustedes creen que no lo tienen, usted como ciudadano argentino, como habitante de esta república, tiene derecho a ser oído siempre. Siempre. Y los derechos y las garantías procesales son iguales para todos. Y son inajenables. Vos tenés una duda, siempre es, ya te digo, vos no te podés asesorar, hay un montón de opciones. Lo dije, creo que en el primer programa. Hay asesorías gratuitas en todos los colegios departamentales, entonces en los juzgados de paz, las fiscalías respecto a lo que tiene que ver con delitos o con violencia familiar son gratuitas. Uno se sienta ante la fiscalía o en la comisaría de la mujer y expone lo que le pasa. No significa que está haciendo una falsa denuncia si vos considerás que tenés ese derecho. Tengo un papá que hizo una denuncia por violencia familiar.
Sí, sí. Y se sentó con sus hijos y fueron escuchados y en ese momento no tenía abogado y no tenía posibilidad. O sea, existe siempre la posibilidad de hacerlo porque hay muchos organismos frente a los cuales podemos presentar nuestro caso y sentirnos respaldados. Totalmente. Sole, muchísimas gracias Siempre por un venir. placer. Gracias. Siempre un placer y gracias por el regalito. Hermoso, Por favor. divino, que está también, está todo muy... Bueno, es nuestra madre.